qué es lo que estaba haciendo entonces como terapeuta ocupacional previo Ujú. al golpe de Estado. Como estudiante de terapeuta ocupacional, nosotros íbamos mucho a las poblaciones que habían cerca del hospital donde teníamos muchas clases y hacíamos trabajo voluntario en esa época. En ese momento había un ambiente en todo Chile de esperanza, de ganas de cambiar las cosas. Y esta escuela para mí fue una forma de aportar una ayuda a gente que tenía necesidad y se inscribía más encima en esta posibilidad de llevar a una nueva sociedad, que en esa época se inscribió en el año 68, que fue todo lo de la reforma universitaria, que para Chile fue una época muy importante, porque en la Escuela de Medicina se crearon se creó todo un movimiento para poder cambiar el sistema educacional universitario, que fue para esa época revolucionario. Mi papá, viéndome un poco desorientada, me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a mostrar lo que es terapia ocupacional. Y ahí es cuando me presentó a la Denise Chanfro y a la Emelina. Y también trabajaba Liliana Vidal. Como el papá también me veía interesada en la creatividad, en la pintura, en qué sé yo, en qué hacer, en distintas actividades, como que captó que podría ser un camino. Y ahí fue que me presentó, y yo creo que estuve un día, 2 días con ella. Y en esa época los cupos eran 15 en la Chile. Y ponte tú, quedé como en reserva en el 30. Y poco a poco subió esa cola hasta que yo entré. Me recibí de terapeuta el año 72, al principio, en enero. Y empecé a trabajar casi inmediatamente en el Roberto del Río, en la parte de psiquiatría infantil. Yo también trabajaba políticamente, era militante del MIR, y mi marido también era militante del MIR. Yo era en esa época el MIR, yo era clandestina, yo no hacía actividades públicas políticas. Mm, Yo no iba ni participaba en demostraciones o en trabajo político, digamos, de con la gente. Eso lo hice en tiempos anteriores, en el año 70, 71, también mientras estudiaba, pero ahí trabajaba en campamento, en tomas de terreno. Yo me recibí en el año 67 y empecé, o sea, postulé a un cargo en el hospital psiquiátrico y ahí tuve un cargo en psiquiatría infantil, en el servicio de psiquiatría infantil. Pero en esa época estaba muy de moda Carl Rogers, que era toda la psiquiatría humanista. Y pusimos en práctica eso y hacíamos grupos de teatro en que yo escribía, porque hice teatro cuando era joven, escribía los diálogos y hacíamos participar a los pacientes, a los niños, haciéndoles juegos de roles. En esa época, el año 72, de hecho, cuando yo me casé el 1 de septiembre del año 72, fue la primera alzada fascista. Y recuerdo muy bien porque salimos del registro civil y había marcha de los Patria y Libertad cuando empezaron a salir a la calle. Así que estaba todo muy álgido. Relatar como en ese día 11 de septiembre, qué pasó ahí. Ese día 11 de septiembre salí temprano con mi niña en brazos
Estaba muy mala la movilización, no había movilización. Y conseguí con un joven vecino que nos llevara. Cuando pasamos, nos fuimos por Vicuña Maquena. Al pasar por el paradero 20, donde estaba la Radio Corporación, vimos bajar un pelotón de militares, entrar corriendo a la radio, muy armado hasta los dientes, y fue algo que nos impactó tanto que ni siquiera lo comentamos. Yo vivía en Juan Palau, estaba muy cerca de Tomás Moro, y mi marido me dice en la mañana, escucha la radio, algo pasa. Tenía que dejar a mi niña, a mi bebé, en el jardín, en la sala cuna. Y estaba en Lira, quedaba en Lira con Avenida Mata. Me dejó ahí, yo bajo con la niña y el bolso de cosas que uno tiene que llevar como mamá a los pañales, y el tarro de leche nido que tanto me costaba conseguir porque había un desabastecimiento total. Le entregué todas las cosas a la parvularia, a la tía, y dejé a mi niña así con mucho... Estaba preocupada por lo que había visto. La besé y la dejé ahí con la tía. La tía me dijo, vaya tranquila. Ese 11 de septiembre yo estaba en la casa, en un departamento en el 13º piso, en Huérfanos, entre Morandé y Bulnes, creo que era, donde desde la casa nosotros veíamos la sede del Partido Socialista, y cuando se sintieron unos bombazos, nos asomamos y escuchamos y vimos cómo estaban bombardeando La Moneda. Y no recuerdo si ese mismo día u otro día íbamos al departamento de mis suegros que quedaba en Agustinas, muy cerca de la casa, 2 cuadras, porque en ese departamento había mucho material o documentación del partido. Entonces yo escondía toda esa, íbamos allá, escondía esa documentación en mi guata, que estaba grande, la llevábamos al departamento nuestro en Huérfanos y la quemábamos. Estuvimos quemando tanto papel que se quebró la Tupperware. El día del golpe de Estado yo estaba en mi casa porque estaba con permiso médico, y empezamos a mirar y venían los aviones y pasaban sobre la casa y tiraban bombas en Tomás Moro, donde sabíamos que vivía el Salvador Allende. De pronto salí, vi que todos nos empezamos a juntar en el frente del hospital, en el arte jardín, mirando hacia el sur. Alguien dijo de repente que los militares estaban llegando a La Moneda. Nos dio, bueno, todos ahí estábamos muy consternados, nos mirábamos unos a otros, pero
no sabíamos qué hacer. Me daban ganas de gritar, de llorar, pero no hacía nada, todo me lo guardaba ahí, con miedo, con temor, pensando en mi hija. En ese momento que mirábamos por que pasaban los hackers, después que pasaban los hackers, llegó el doctor Vidal y dijo que el doctor Girón, que era el médico de cabecera del doctor Allende, había muerto. No nos dijo nada más, dijo que había muerto. ¿Cómo vivías tú esos días, digamos? ¿Cómo fue que tú pudiste hacer de los días días? No me acuerdo cuántos días después nos dijeron por orden de los milicos que teníamos que reintegrar los trabajos. Así que yo me presenté al hospital psiquiátrico, al servicio personal, y me dijeron que yo que me iban a echar, porque yo era mala funcionaria, que era una activista. Y de activista lo que puedo decir que tengo es que siempre hablo. Yo te digo, yo les digo, yo no hablo en grandes grupos, pero en mi medio yo hablo. No soy, cuando tengo una idea lo digo, cuando estoy en contra de algo lo digo. Recuerdo que un día el doctor me llamó, el director del hospital me llamó y me dio mucho susto que me llamara, porque yo sabía que de esa llamada había rumores de que algunos desaparecían, otros eran detenidos, otros eran muertos. Y me dijo que habían allanado mi servicio y que habían encontrado esto, y me mostró un montón de papeles quemados, medios quemados, que yo sabía que eran canciones de revistas de Quilapayún, no, de Quipamaro, bueno, de una revista que me había conseguido por medio de una radio para tener algo con que trabajar con los pacientes. Estaba embarazada para el golpe, estaba ya en las últimas. De hecho, Andrés nació 10 días después del golpe. Perdón, 20 días después del golpe. Nació el 5 de octubre. Así que yo estaba con permiso maternal cuando fue el golpe. Y fui al hospital a ver qué pasaba, aunque estaba con fuero maternal, y estaba yo en una lista fuera de que no podía entrar al hospital. El 2 de enero del 74, Carlos desaparece. Lo fueron a buscar a la casa, al banco, le dijeron que le iban a hacer unas preguntas y no apareció más. Y en esa época, en ese momento, aún no se sabía de que la gente desaparecía. Entonces empezó la búsqueda interminable, como se sentía en ese tiempo, a cuestas con mi hijo Andrés. Tú no podías reunirte con nadie, así que yo no sabía qué pasaba con mis amigos, había muchos que habían desaparecido, médicos que estaban en el hospital que no estaban más, tú no sabías si estaban ahí, estaban muertos, estaban presos, no sabías. Y en el julio del 74, a fin de julio del 74, a mi hermano lo toman preso. Llega en la mañana, yo recibo un llamado de mi cuñada, Erika Jennings, que me dice que a mi hermano lo habían tomado preso en la DINA en la noche. Ya en ese momento se me fue el mundo abajo. Empezamos con mi marido, íbamos a todas las partes donde nos dijeron que habían preso, íbamos a preguntar, nos decían no, no están, no existen, no, su hermano no existe. Mi hermano era mi hermano chiquitito, era nuestro hermano chiquitito, era el menor.
tenía 4 años menos que yo, y para mí era mi hermanito chico, era un niño bueno, de chico era excelente, era tierno, dulce, era buen hermano. Y de grande nos llevamos muy bien. Como te decía delante, yo cada vez que podíamos juntarnos entre la Nati, la hija de mi hermano, mi hijo, Alejandro, que es el que nació allá, mi marido y yo, y nos juntábamos cada vez que podíamos. Después del golpe de Estado fue mucho más difícil, pero nos juntábamos. Porque él sabía y él tenía mucho miedo de que me pasara algo por el hecho de estarnos juntando con él, por el hecho de que él era militante del MIR. Cuando lo tomaron preso, para mí se me cayó. Mira, yo no te podría decir, cuando me llamaron a la casa, todavía me emociona. Y todavía me emociona porque yo sé que es una cosa que uno nunca lo puede surmontar al 100% cuando tú no haces tu duelo. Y nosotros fuimos prohibidos, fuimos interdits. No pudimos hacer nuestro duelo. Después, cuando yo he escuchado las cosas que le han hecho a la gente que estaba detenida, cuando leí el libro de la Isabel Allende, donde me puse a llorar como Magdalena, que describe las torturas que le hacían a la gente, yo dije, bueno, pido que se haya muerto antes. Bueno, y él era un hombre muy bueno, ¿eh? Y él le pidió a mis padres que quitaran el país porque tenía mucho miedo de que los tomaran presos para hacerle presión a él. Así que mis padres salieron el 74, en marzo del 74, y después salió mi hermano también, y mi hermana, que se fue a Inglaterra con una beca, porque también ella le echaron del hospital. A mi hermano le echaron de SIVA, donde trabajaba en un laboratorio. Y entonces me quedé yo y él desaparecido. Yo les voy a decir que lo más terrible de todo esto no es tan solo yo, los hermanos, mis padres sufrieron lo que, bueno, cuando uno es padre sabe lo que uno puede sufrir si le pasa algo así, desaparecer un hijo, no saber lo que le pasa. Es una tortura permanente, ¿eh? Para un padre. Y ellos murieron sin saber lo que pasó con él. Y después me vine para Francia porque no estaba realmente con posibilidades de que me pudiera desaparecer yo también y mi niño. Así que llegué aquí a Francia, que fue para mí terrible, porque yo no quería salir de Chile, ni mi marido tampoco. Iba todos los días al banco a preguntar mientras estaba viviendo en huérfano. Después iba a las distintas cárceles, a los distintos regimientos. Y Pablo Lasso, que era amigo de Carlos, abogado, él me acompañaba a todas esas cosas, en la búsqueda esta. Y él puso recursos de amparo, y él me apoyó muchísimo en esa época. Hasta que a él también lo tomaron preso y también desapareció. Pero recuerdo sí que Pablo me dijo que Carlos apareció, estaba en el Estadio Chile. Y de ahí empecé a verlo, lo fui a ver por primera vez con Andrés, y estaba muy a maltraer, muy mal a maltraer. Estaba sin uñas, estaba bajado, estaba flaco, fue bastante impresionante eso. Primero llega al Estadio Chile, y del Estadio Chile lo pasan a la cárcel pública. Y en la cárcel pública tiene que haber estado hasta casi que nos fuimos, porque de ahí fue cambiado la pena por irnos del país. Entonces ya decidimos irnos
nos fuimos donde mi hermano, pero cosa increíble, esa misma noche que estábamos donde mi hermano tampoco apareció, ahí desaparece él, así que yo hice una maleta y estuve, como te dije, viviendo ya protegida, y Carlos llegó a Suecia, y bueno, yo partí muy rápido después de él. De repente llamó a la secretaria. La secretaria era una joven que yo le caía bien, que me había ayudado a conseguir cosas para mi servicio. Y ella llegó y él le dijo, llame a la Dina. Doctor, no contestan. Y me miró así con cara de amiga. No contestan. Llame de nuevo. Pero es que doctor, no contestan. Llamó de nuevo, no contestan. Entonces vaya a buscar al abogado. Y en eso llegó el abogado, que era un hombre alto, muy bien vestido, muy de cuello y corbata. Y le dijo, a esta la lleva a cualquier parte, ojalá lejos de acá. Yo dije, ¿dónde me van a llevar? No sabía, no tenía idea. Pensé que era mi fin, o sea, me desaparecía o me iban a dejar en alguna parte donde me mataran, no sabía. Y bueno, atravesamos Santiago y empezamos a ir por Vicuña Maquena, y allí llegamos, pasé por el Cristo que hay en el paradero 23 de Vicuña Maquena, seguimos, tampoco sabía a dónde me llevaba, no le preguntaba, iba con otro conversando como si fueran, no sé, a cualquier parte sin preocuparse de quién llevaba ni nada. Yo era una cosa que iba ahí en el auto. Hasta que llegamos a pediatría, al hospital pediátrico del Sotero del Río. Llegamos acá, por suerte, mi diploma fue reconocido porque fue la OMS que instaló la Escuela de Terapia Ocupacional en Chile, y había un acuerdo con la Francia, así que pude buscar trabajo. Y Carlos estaba viviendo en un campamento refugiado en el sur de Suecia, donde vivíamos muchos latinos, y de ahí se analizaba nuestra situación, de qué lo que éramos antes, qué profesiones teníamos, y ahí la asistente social es que descubre que yo soy terapeuta ocupacional, porque antes no habían cachado los burócratas, digamos bien, que lo que yo era, y fui inmediatamente enviado. Nosotros llegamos en septiembre aquí a Uppsala, lo que es bastante rápido también, a Uppsala, porque aquí se daba el curso de sueco para la gente que tenía formación en salud. Por eso que llegamos aquí en Uppsala. Y estudié sueco de septiembre hasta enero, febrero, y yo ya estaba trabajando en el hospital psiquiátrico en marzo. Había un grupo de mujeres muy importante, que era el grupo que hacía las fiestas más grandes que habían casi en Uppsala de los latinos. Se juntaba muchísimo dinero apoyando a los comedores populares. Esto en el AUCAN, se llamaba AUCAN esta organización de mujeres. También participábamos en el Chile Comité, que la solidaridad de Suecia fue muy, muy importante, y de hecho ahora que estamos preparando los 50 años va a ser un agradecimiento fundamentalmente a la solidaridad sueca, porque fueron fundamentales. Yo me mantenía en contacto con mi familia,
eh, con mi madre y mi padre. Mis hermanos también partieron al exilio, o sea, Felipe vivía en Londres, Gustavo vivía en Francia, mis suegros vivían en Barcelona, así que tenía mucho que ver con estos, esos eran nuestros encuentros, los viajes a España, digamos que pasamos por Francia, por Inglaterra y por hasta Barcelona, en auto, con los chicos. Me movilizó ir a Chile o ir a quedarme en Chile y de hecho tener una vivienda ya. Creo que fue importante la experiencia que hicimos cuando estuvimos 4 años seguidos, con apoyo de esta organización de voluntariado, donde Carlos fue 2 años, 3 años el que dirigía la organización en Chile. Y estuvimos viviendo en Concepción 2 años. Yo ahí trabajé con mujeres. Después volví a Santiago y trabajé en la comunidad. Ahí es cuando yo llego a la comunidad, creo. ¿Qué es lo que me hacía seguir adelante? Yo creo que fue fundamentalmente Andrés, el hijo con que yo me sentía responsable y era su madre y era importante mantenerse bien por él. Siempre he pensado, ¿por qué me hicieron eso? Y no me mandaron como las otras que las despidieron sin ninguna explicación, las despidieron, a otros lo mataron. No investigué, seguí pensando que a lo mejor mi padre me apoyaba con su espíritu. Tuve una suerte enorme de poder encontrar al hombre que quise, que quiero, que me comparte todavía mi vida, toda la vida conmigo. Tuve la suerte de tener 2 niños maravillosos y eso te ayuda, te ayuda. Y además de seguir haciendo cosas como seguir trabajando. Yo no podría no haber trabajado. Ayuda el hecho de trabajar, de tener metas en la vida. Para mí, tener una familia, mi equilibrio y tener metas en mi vida siempre me ayudó y siempre me ha ayudado. Ahora son mis nietos. Pero la pena de la pérdida de mi hermano está ahí, ¿eh? Y que me hubiera gustado poder compartir todas estas cosas con él en Chile.